¿Sabías que las profecías en el mundo protestante hoy dependen de lo que suceda o deje de pasar con la nación judía allá en el Medio Oriente? Todo el concepto profético de las iglesias protestantes y evangélicas tienen como punto central a la nación israelita de este siglo. ¿Será que es la manera correcta de interpretar? Hola, soy tu amigo el pastor Ferdi. Bienvenidos a la escuela sabática, a la escuela más grande del mundo. Hoy repasando la lección número 7 de nuestro folleto de la escuela sabática. Quiero agradecer y felicitar a quienes se van suscribiendo aquí. Suscríbete a nuestro canal, a nuestra comunidad. Bienvenidos al repaso de la lección. El esquema que presentamos es un esquema para maestros para que podamos agrupar, sintetizar el mensaje de la lección de escuela sabática y el día sábado podamos hacer el repaso de nuestra lección. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Santo y maravilloso Padre, muchas gracias por todas las bendiciones que nos das y de manera especial hoy pedimos que puedas iluminar nuestras mentes para poder encontrar los principios de interpretación profética tal cual fue en el momento preciso para que tu pueblo pueda recibir la luz del Evangelio. En el santo y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús oramos. Amén. Una vez más, queremos recordar que aquí en el cajón de comentarios van a encontrar dos enlaces. El primero para que puedan descargar la diapositiva que utilizamos y un archivo en PDF donde está el bosquejo de la lección tal cual usamos en la metodología de este canal. Así que ahí tienes una herramienta que te puede servir. Vamos con nuestro repaso de la lección. Estamos en la lección 7 ya, motivados por la esperanza. Isaías 25:9 dice, En ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Es el texto que al final de nuestro repaso vamos a encontrar el análisis de cada parte, cada oración, de acuerdo a lo que hemos bosquejado para esta semana. Vamos entonces con la temática, 3 puntos importantes. Por lo general dividimos la lección en 3 partes: esperanza, comparando e investigando. ¿Cómo está distribuida esta semana en los temas? Esperanza, domingo y lunes. Cuando leamos el domingo y el lunes nuestra lección, vamos a encontrar ahí el concepto de la esperanza. El martes y miércoles vamos a hablar de cómo, haciendo la comparación del texto bíblico, Guillermo Miller pudo encontrar el concepto de la purificación del santuario. Y el día jueves, investigando, vamos a ver que cuando supo ubicar la parte principal del inicio del periodo profético, logró avanzar hasta la fecha indicada. Pero no solamente Guillermo Mir, sino también encontramos aquí a los reformadores. Vamos con la pregunta. Sabemos que las preguntas nos ayudan a entender y entablar una conversación con el pastor Finley, quien es el que escribió la lección de esta semana. ¿Por qué es importante la segunda venida? Es la primera pregunta que vamos a tratar de desarrollar bajo el concepto de esperanza. Hay muchos textos, pero nosotros seleccionamos uno, tú puedes utilizar los demás, seleccionamos uno que nos parece es el que encaja más con la pregunta y con el desarrollo. Las demás contribuyen, fortalecen, pero este texto queremos utilizarlo como principal. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:13. La segunda venida fue un tema de mucho interés durante la Reforma y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta tiene que ver con las referencias. En la introducción encontramos que hay 1845 referencias de la venida de Cristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay 300 referencias de 260 capítulos. Es inevitable que leyendo la Biblia nosotros no podamos ver la importancia de la segunda venida. Por eso es que la Reforma, cuando volvieron a la Biblia, comenzaron a estudiar la Biblia, la segunda venida era un tema muy marcante, era un tema que aparecía en todas las páginas de la Biblia, por hacer un énfasis especial.
Era inevitable que leyendo la palabra encontraran esta promesa. Pero ¿por qué era de vital importancia? ¿Por qué la esperanza de la segunda venida se hallaba en creer en el fin de todo lo malo y paz en medio del dolor? Porque sencillamente vivían en una época donde si tú te portabas mal, literalmente te ibas al infierno cuando morías. La creencia de que la persona al morir se iba al infierno era un castigo, era una manera de sentirme aprisionado, de sentirse aprisionado el ser humano frente a una verdad que no aceptaba y que su naturaleza le decía las cosas no tienen por qué ser así. Por eso la segunda venida, la resurrección, la restauración, la nueva vida, obviamente representó una promesa fiel, maravillosa, exquisita para aquellos que vivieron en esa época muy terrible, en esa época de tinieblas espirituales, donde no había esperanza, donde la vida dependía del presente, donde si hoy te tratan mal, entonces no hay más que dar, porque la justicia se da en la tierra y el concepto de la segunda venida traía justicia, justicia para aquellos que vivían en un mundo injusto, donde perdían, donde eran tratados con violencia. Por eso el tema de la segunda venida es sumamente importante y sumamente interesante bajo el concepto de la reforma. Hoy los tiempos han cambiado, pero la importancia de la segunda venida no ha disminuido, solo que tiene un énfasis un tanto diferente. La segunda venida tiene otro énfasis, pero no cambia su esencia, es la misma esperanza en todas las épocas. Al paso del tiempo, los reformadores fueron cambiando la interpretación de la segunda venida. Aquí entramos a tallar en el tema del premilenianismo y postmileniarismo, antes del milenio y después del milenio. Aquí hay un tema de estudio que debemos conocer como adventistas. Nosotros sostenemos el premilenio, es decir, Cristo viene y pasamos el milenio en el cielo. El concepto del postmileniarismo es que Jesús viene a la tierra, se lleva a los santos y durante un milenio la tierra va restaurándose. Y luego Cristo viene para finalizar el proceso de restauración. Sin embargo, estos dos conceptos, como encontramos aquí, fueron cambiando a lo largo del tiempo, y al cambiar la interpretación dejaron de enfocarse en el verdadero sentido de la segunda venida de Jesús. La promesa de la segunda venida es llevar al paraíso a los que están preparados y se mantienen preparados. Aquí hay un concepto de gracia y obras, gracia y obediencia. Uno hereda el cielo no porque sea bueno, sino porque aprendió a obedecer de buena manera a Dios. Este concepto lo hemos ido compartiendo muchas veces, de muchas maneras en este canal. Yo voy al cielo no por ser bueno, no me debo esforzar por ser bueno, porque yo puedo aparentar ser bueno. Yo voy al cielo porque Cristo me salva y mi obediencia es la que hace que esa salvación se mantenga dentro de mí. Por eso en Juan 3:3 y 3:5 Jesús le dice a Nicodemo, no vas a ir al cielo si no naces de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Nacer del agua. Nacer del agua es el bautismo, la justicia imputada. Y el nacimiento del Espíritu es el nacimiento espiritual que es conocido como la justicia impartida. ¿Qué significa? En términos más sencillos, cuando yo voy a Cristo y me bautizo, Cristo me reconoce como su hermano, por lo tanto pertenezco al cielo. Pero la justicia impartida es el proceso por el cual yo voy matando mis actitudes negativas en contra de la familia del cielo. Si sabía mentir, ahora tengo que negar el ser mentiroso. Reconozco que soy mentiroso y muero como mentiroso y resucito como un gran convencedor de la palabra. Muero como una persona que tiene una organización que hace daño y resucito como un estratega que predica el evangelio de manera organizada. En este canal nosotros queremos compartir contigo que no hay cosa que el diablo haya creado, no hay don que él haya creado. Todos los dones que él utiliza son los dones dados por Dios al ser humano que él pervirtió. Por eso es importante que nosotros reconozcamos la importancia y la necesidad de dar todo nuestro ser a Dios. Entonces, en ese concepto, en ese contexto, necesitamos estar preparados,
pero recibir esa preparación de parte de nuestro Dios. Vamos con la segunda parte. ¿Cómo se debe interpretar la Biblia? Ya hemos visto la necesidad de la Biblia, de por qué en la época de la Reforma y hoy es necesaria. El tema de justicia está enmarcado. La segunda venida de Cristo marca la justicia y es sumamente importante el tema de la justicia. Vamos aquí. Isaías 28, 9 al 10. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Es la forma como Guillermo Miller comenzó a estudiar la Biblia y como consecuencia trajo muchas conclusiones correctas. Comparar versículos con versículo aclaró el entendimiento de Miller y más aún cuando estudió profecías. A lo largo de la historia encontramos que Guillermo Miller fue quien pudo, a través de la comparación de los textos bíblicos, aplicando la sola escritura, la tota escritura, la prima escritura, logró comprender las profecías. Vamos adelante. Las profecías cumplidas aseguran que las profecías por cumplirse se cumplirán. Conociendo el inicio del tiempo profético, entonces podríamos saber su extensión en el tiempo. Hemos visto entonces en la experiencia de Guillermo Miller que él no pasaba un versículo si no entendía el versículo que había leído. Y para eso él utilizó una concordancia, la concordancia de Cruden. Él leía el versículo y cuando no comprendía utilizaba los verbos, utilizaba los sustantivos, o a veces también las preposiciones para hacer la comparación. Y estas mismas palabras lo llevaba a diferentes partes de la Biblia que ampliaban su conocimiento, le daban un contexto mucho más claro. Así comprendió él, así comenzó él a obtener sabiduría para tener la base de interpretar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se debe interpretar la Biblia? Utilizando la Biblia misma dentro de su propio contexto. Y esto nos lleva a la tercera parte. Ya hemos visto la primera parte, por qué era importante la segunda venida, porque estaba escrita allí, estaba en prácticamente todos los capítulos del Nuevo Testamento. Cómo se debe interpretar la Biblia utilizando la misma Biblia, leyendo aquí, para allá. Y ahora vamos a ver cómo identificar los tiempos proféticos. ¿Cómo fue que Miller logró identificar los tiempos proféticos? Esdras 7:13. He dado la siguiente orden, dice Artajerjes. Todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, que vaya. ¿Ok? Texto principal. Al definir los reinados escritos en Daniel 7, los tiempos proféticos se hacen claros. Si tenemos un punto de partida, este punto de partida es Daniel capítulo 2 y capítulo 7. El tercer decreto de la reconstrucción de Israel fue el decreto más completo. Hubo dos decretos antes que no se ejecutaron, que hubo complicaciones, pero el tercer decreto fue el decreto que no solamente inició la construcción del templo, sino que fue el decreto que a través de ello finalizó la construcción del templo. Pero ahora vamos a ver de qué se trata todo esto. Este decreto inició en el 457 a.C. y marca el inicio del tiempo profético. Ahora vamos un poquito en las profecías. Daniel 2 y 7, tenemos ahí una imagen. Daniel 2 y 7 tienen profecías de tiempo claramente visibles. Son muy claras estas profecías. Es inevitable que nosotros podamos decir, no, esta profecía no se entiende. La profecía es muy clara. Daniel 2 describe la estatua con diferentes momentos. Encontramos aquí 6 momentos. La cabeza de oro, el pecho de plata, las caderas de bronce, las piernas de hierro, la mezcla de barro de alfarero y hierro, y finalmente la piedra. 6 momentos que describen toda la profecía bíblica de inicio a fin, desde Babilonia hasta la venida de Jesús. Ahí tenemos la profecía más completa, de inicio a fin. Ahí finaliza en la segunda venida de Jesús. ¿Ok? Ahora vamos al capítulo 7. En el capítulo 7 tenemos cosas más específicas de lo que habló la profecía del capítulo 2. Ahí tenemos el detalle. El oro
que está en Daniel 2:38, representa a Babilonia, pero este mismo símbolo está relacionado con el león en Daniel 7:4. Entonces, cuando Miller leyó el texto, comenzó a revisar, queremos aquí hacer queremos emular lo que él hizo. Entonces llegó a la conclusión, ¿quién es este gobierno? Comparó Daniel 2:38, Daniel 7:34, es Babilonia. Vamos con el segundo. Si el primer reino es Babilonia, entonces fácilmente se identifican los siguientes reinos. Luego tenemos la plata, Daniel 2:39, reconocido como otro reino, pero que en Daniel capítulo 8 se describe como Medo-Persia. Luego tenemos el tercer reino de bronce, en Daniel 2:39, y en el 8:21 se describe como el leopardo, Grecia. En realidad aquí se habla del macho cabrío y del cordero. Luego tenemos el cuarto reino de hierro, la cuarta bestia, que no tenemos en la Biblia la descripción exacta de Roma como nombre, tal cual es Medo-Persia y Grecia, pero sí tenemos la descripción de sus características para identificarlo. Entonces, Daniel 2:40 y Daniel 7 y 23 nos dan características. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Guillermo Miller? Comenzó a leer, comenzó a relacionar y tuvo un punto de inicio. Oro, el gobierno de Babilonia y la segunda venida de Jesús. ¡Wow! Primer concepto, primer reino y segunda venida de Jesús. Segundo concepto, los animales que tienen mayores detalles de los reinos y nuevamente, mayores detalles. Ahí tenemos 1844, tenemos cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, tenemos el cierre del tiempo de la gracia, cuando Jesús recibe dominio, gloria y reino, cuando acaba el tiempo de gracia y está presto a venir. Entonces Guillermo Miller visualizó estas profecías. Entonces Guillermo Miller se detuvo en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Al comprender lo maravilloso de las profecías y centrar su atención en las 2300 tardes y mañanas, él comprendió que estas 2300 tardes y mañanas debían tener un punto de inicio, así como la profecía de Daniel 2 y la profecía de Daniel 7. ¿Dónde estaba el punto de inicio hasta 2300 tardes y mañanas? Y la respuesta él la encontró en Daniel capítulo 9, versículo 25. Conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, más 72 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Guillermo Miller había encontrado el inicio de esta profecía. Si podía marcar el inicio de la orden de la restauración de Jerusalén, entonces podría identificar cuándo el santuario sería purificado. Obviamente, él se equivocó en el concepto del santuario. El santuario era el santuario celestial y él creyó que el santuario era la tierra. Pero este error manifiesta esa necesidad de que la tierra sea purificada. Este error manifiesta ese deseo de que este mundo termine, porque hay mucho dolor, mucha angustia, mucha injusticia. Encontró el inicio, encontró en la historia que el año 457, en la tercera orden dada por Artajerjes para la reconstrucción y la restauración, marcó el inicio, dando como fin 1843 inicialmente porque él contabilizó el año 0 y 1844 cuando él se dio cuenta que debía quitar el año 0 porque no debía contabilizarse. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí encontramos el detalle de Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8. Guillermo Miller lo visualizó de esta manera. Por eso es que cuando él vio el cuerno notable que dañaba y lastimaba al pueblo de Dios, y leyó en Daniel 8:14 que tendría un poder solamente hasta 2300 tardes y mañanas, él concluyó que el tiempo final para el anticristo, para el enemigo de Dios, concepto claro en la época de la Reforma, estamos hablando del año 1500, siglo XVI en adelante. Entonces, con estas ideas,
claras, él comprendió que el mal acabaría. Qué impresionante. Un hombre muy enfocado en querer conocer la palabra, no sus ideas, no confirmar sus ideas, querer encontrar la verdad en la palabra. Fue quien recibió sabiduría de Dios, una técnica tan sencilla que hoy debemos saber aplicar, hoy debemos saber usar. Y con esto él pudo quitar la venda, abrir el libro sellado de Daniel 12, tal cual dice Daniel 12, para que las verdades comenzaran a fluir. Vamos al análisis de nuestro texto. Isaías 29:9 dice así: en ese día se dirá, este es nuestro Dios. Hemos interpretado. En ese día, hoy interpretamos. Lo hemos estado esperando, Él nos salvará. La esperanza que tenemos hoy, interpretando lo que ha de ocurrir. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 29:9. De esta manera encontramos entonces en la lección que está distribuida nuestros énfasis que hemos colocado. El resumen utiliza los textos de los títulos de las lecciones desde el día domingo hasta el día jueves. Y hemos encontrado este resumen. El regreso y tiempo de espera fue identificado por Miller al comprender los 2300 años de Daniel, que es la profecía más larga. Pero tenemos que aplicar, tenemos que reflexionar. ¿Qué harías si Jesús viene por ti y no por tus seres más amados? ¿Qué pasaría si hoy Cristo viene y solamente viene por ti y no lleva a tus seres amados? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu reacción? La lección es clara al decir que hoy necesitamos esperanza. La lección es clara en decir que hoy necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos no dejarnos guiar por un texto solamente, no por una sola parte de la Biblia que puede darnos paz, mas no tranquilidad. La paz es algo maravilloso, pero una falsa paz no te genera tranquilidad. La seguridad te genera la verdadera paz. ¿Qué pasaría si Cristo viene solamente por ti? ¿Te gustaría solamente tú ser quien vaya al cielo? ¿O ser tú quien vaya al cielo? Así como la profecía más larga, hay otras señales proféticas para nuestros tiempos. ¿Conoces cuáles son esas señales proféticas? Hoy nosotros hemos analizado una profecía muy maravillosa. Una profecía larga. Hemos entrado un poquito en la mente de Guillermo Miller y hemos podido identificar algunos puntos de la experiencia en la Biblia que él tuvo, al cual tú y yo tenemos que ingresar. Tenemos que estudiar más la Biblia, tenemos que apagar más la tele, apagar más las noticias, apagar más tal vez los ojos de nuestros hermanos, dejar de ser tan críticos y comenzar a buscar en la palabra ese poder que te haga y me haga luz para iluminar a aquellos en la iglesia y fuera de la iglesia que no conocen a Dios y aún están viviendo momentos difíciles. Cuán importante es que hoy nosotros podamos conocer ya no el tiempo profético, pero sí las señales proféticas. Cuán necesario es hoy estudiar la Biblia renglón tras renglón, tener marcada la Biblia, marcar la Biblia aquí, allá, al otro lado. No con un afán de querer tener la razón, sino con el afán de reflejar la luz de Dios. ¿Por qué no le pedimos a Dios en esta hora que sea Él quien nos instruya? Que sea Él quien nos haga resplandecer su luz en nuestros corazones. Y esto no va a funcionar si no vamos a la palabra. Esto no va a funcionar si no recibimos el don maravilloso que Dios quiere darnos. Sabiduría para estudiar la Biblia. Y la sabiduría requiere en tener tan solo una concordancia. Marcar tu Biblia. Y cada mañana despertar con la mente abierta para decirle: Señor, dame tu luz. Obviamente, al inicio vamos a estar un poco perdidos. Al inicio vamos a tal vez confundirnos. Por eso es que es necesario leer desde el inicio con esta técnica para tener todo el contexto y así poder encontrar el camino claro. ¿Por qué no le dices al Señor: yo quiero estudiar la palabra? Recuerda que el énfasis de todo este trimestre dado por el pastor Mark Finley es enfocarnos en la Biblia, es resaltar la palabra de Dios, es considerar que este libro
tuvo, tiene y tendrá la razón. No hay nada más maravilloso, y la prueba, queridos amigos, de que la Biblia tiene la razón es el tema de esta semana. Son las profecías. La prueba de que la palabra de Dios siempre tuvo la razón es el estudio profético que hemos visto en esta semana. De manera muy sencilla lo hemos visto hoy, solamente analizando algunos conceptos. Sería muy bonito tener un estudio profético más profundo, utilizando esta técnica, concentrándonos en el mensaje, enfocando los grupos, los textos, para identificar los tiempos. ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para poder comprender de manera clara y precisa este tema? ¿Por qué no oramos? ¿Puedes acompañarme? Vamos a orar. Santo y maravilloso Padre, muchas gracias. Hemos aprendido muchas cosas en esta mañana y hemos podido recibir instrucción de cómo estudiar tu palabra. Tenemos que volvernos diestros. Si mañana comenzamos a hacerlo, no vamos a ser expertos. Tenemos que dedicarle 1 hora diaria y tal vez en el transcurso de 2 o 3 años nos haremos diestros, Padre querido, en tu palabra y podremos compartir porque nos has enviado el espíritu de profecías, nos has enviado la revelación profética en tu sierva Elena G. de White para que nuestros conceptos no puedan salirse del contexto, Padre. Primero estudiamos tu palabra y luego verificamos lo que tú has revelado a través de tu sierva. Ayúdanos, por favor, a crecer, a fortalecernos. Ayúdanos a tener en nuestra mente esa necesidad de conocer tu voluntad. Y ayúdanos, Padre, a ser una luz en medio del camino, en medio de esta oscuridad. En el santo y dulce nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. El Señor te bendiga. Gracias. Si has llegado hasta esta parte de nuestro video, eso significa que debes suscribirte y formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos hasta la siguiente semana. Ha sido un gusto y un placer poder compartir este repaso maravilloso de la lección de Escuela Sabática. Chao, chao.